En la inmensidad insondable del cosmos, donde la luz de estrellas agonizantes viaja durante eones antes de alcanzar nuestros telescopios, existe un monstruo. No es una criatura de carne y hueso, ni un fantasma de las leyendas humanas. Es algo mucho más aterrador, algo que desafía los límites de nuestra comprensión y que se alimenta con un apetito insaciable que haría palidecer cualquier pesadilla. Es un agujero negro, pero no uno cualquiera. Es el devorador más voraz jamás descubierto por la humanidad. Imagina por un momento que cada amanecer, cada vez que el sol ilumina tu rostro, una estrella del tamaño de nuestro astro rey desaparece completamente del universo. Tragada, aniquilada, consumida por una fuerza gravitacional tan descomunal que ni siquiera la luz puede escapar de sus garras. Esto no es ciencia ficción. Esto es real. Y sucede a cada instante en un rincón remoto del cosmos, tan distante que su luz ha viajado más de 12.000 millones de años para llegar hasta nosotros. El objeto que protagoniza nuestra historia de hoy lleva el nombre técnico de J0529-4351, una designación fría y numérica que difícilmente hace justicia a la magnitud apocalíptica de lo que representa. Este cuásar, descubierto recientemente gracias al Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile, es el objeto más luminoso jamás detectado en el universo conocido. Su brillo supera en más de 500 billones de veces el resplandor de nuestro Sol. 500 billones. Un número tan astronómico que resulta casi imposible de conceptualizar para una mente humana. Pero la verdadera naturaleza terrorífica de este fenómeno no reside únicamente en su luminosidad cegadora. En el corazón mismo de este cuásar, palpita un agujero negro supermasivo con una masa equivalente a 17.000 millones de soles. Para que puedas visualizar esta cifra monstruosa, si pudiéramos comprimir toda la masa de nuestra galaxia, la Vía Láctea, con sus cientos de miles de millones de estrellas, aún no alcanzaríamos ni remotamente semejante magnitud. Y este coloso cósmico no está dormido ni inactivo. Está creciendo, alimentándose, devorando materia a un ritmo que desafía toda lógica. Cada 24 horas, este agujero negro engulle el equivalente a la masa completa de nuestro Sol. Cada día, sin pausa, sin descanso. Es como si el universo hubiese creado una boca hambrienta e infinita en medio del espacio, una garganta cósmica que succiona todo lo que se atreve a acercarse demasiado. Los astrónomos estiman que, anualmente, este monstruo consume aproximadamente 370 masas solares. Para ponerla en perspectiva, nuestro Sol ha existido durante casi 5.000 millones de años, y este agujero negro devora el equivalente a toda su existencia en apenas un día. Lo más fascinante y perturbador de todo esto es que este devorador de mundos ha estado ahí, mirándonos fijamente durante décadas, y nosotros no lo sabíamos. Los primeros registros de su existencia datan de la década de 1980, cuando telescopios robóticos detectaron su luz en estudios rutinarios del cielo nocturno. Pero su brillo era tan extraordinariamente intenso que los sistemas de análisis automatizados, esos programas informáticos diseñados para identificar objetos celestes, cometieron un error monumental. Lo clasificaron como una estrella común, una estrella cercana y brillante dentro de nuestra propia galaxia. Un error comprensible, en cierto sentido, porque ningún modelo computacional había sido entrenado para reconocer algo tan extremadamente luminoso como un cuásar. Fue apenas en el año 2023 cuando un equipo de astrónomos de la Universidad Nacional de Australia, liderado por el profesor Christian Wolff, decidió examinar más de cerca este objeto aparentemente ordinario. Utilizando el telescopio de 2.3 metros del observatorio Siding Spring en Australia, comenzaron a recopilar datos más precisos. Lo que descubrieron los dejó completamente atónitos. No estaban observando una estrella cercana. Estaban contemplando el objeto más brillante del universo conocido, ubicado a una distancia tan remota que su luz había comenzado su viaje cuando el cosmos apenas tenía 1.500 millones de años de edad, poco después del Big Bang. Para confirmar este descubrimiento revolucionario, el equipo necesitaba un telescopio mucho más poderoso. Recurrieron entonces al Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, uno de los instrumentos astronómicos más avanzados de la Tierra. Las observaciones realizadas con este gigante tecnológico no solo confirmaron la naturaleza del objeto, sino que revelaron detalles aún más asombrosos sobre su estructura y comportamiento. En el centro de este cuásar, el agujero negro supermasivo está rodeado por lo que los astrónomos denominan un disco de acreción. Esta estructura cósmica es, en esencia, un remolino gigantesco de gas, polvo y materia estelar que gira en espiral alrededor del agujero negro antes de caer irremediablemente en su interior.
El disco de acreción del J0529-4351 mide aproximadamente 7 años luz de diámetro. Para que comprendas la magnitud de esta cifra, eso equivale a 15.000 veces la distancia que separa a nuestro Sol de la órbita de Neptuno, el planeta más alejado de nuestro sistema solar. Es el disco de acreción más grande jamás detectado en el universo. Este disco no es una estructura fría e inerte, es un infierno cósmico de temperaturas extremas y violencia inimaginable. Cuando la materia cae hacia el agujero negro, las partículas colisionan entre sí a velocidades cercanas al 10% de la velocidad de la luz. Estas colisiones liberan cantidades monstruosas de energía en forma de radiación electromagnética, rayos X, luz ultravioleta y luz visible. Es precisamente esta radiación la que hace que el cuásar brille con tanta intensidad que puede ser detectado desde distancias cosmológicas. Pero el proceso que alimenta a este monstruo es aún más aterrador cuando lo examinamos en detalle. Imaginemos una estrella, similar a nuestro Sol, vagando inocentemente por el espacio en las cercanías del cuásar. A medida que se acerca al agujero negro, comienza a experimentar lo que los astrofísicos llaman fuerzas de marea gravitacionales. La gravedad del agujero negro no actúa uniformemente sobre toda la estrella. La parte más cercana al agujero negro experimenta una atracción gravitacional muchísimo mayor que la parte más alejada. Esta diferencia en las fuerzas gravitacionales comienza a estirar la estrella, deformándola, alargándola como si fuera masa elástica en manos de un panadero cósmico. Los científicos tienen un término técnico para este proceso, pero también posee un nombre más pintoresco y perturbador: espaguetificación. La estrella literalmente es convertida en un filamento largo y delgado, similar a un espagueti, mientras es desgarrada por las fuerzas de marea. Este proceso no es instantáneo ni indoloro. La estrella es triturada lentamente, sus átomos separados, su estructura molecular desintegrada. Los restos de lo que alguna vez fue una estrella brillante y majestuosa se esparcen en una corriente de plasma supercaliente que comienza a girar en espiral alrededor del agujero negro, alimentando el disco de acreción. Este fenómeno tiene un nombre en la literatura científica: evento de disrupción de marea, o TDE por sus siglas en inglés. Los astrónomos han detectado docenas de estos eventos en los últimos años, pero ninguno se compara en magnitud y ferocidad con lo que sucede en el J0529-4351. La tasa de acreción, es decir, la velocidad a la que el agujero negro engulle materia, es tan extraordinariamente alta que se encuentra en el límite teórico máximo conocido como el límite de Eddington. El límite de Eddington es un concepto fascinante en astrofísica. Representa el punto de equilibrio entre dos fuerzas titánicas: la gravedad que intenta colapsar toda la materia hacia el centro del agujero negro, y la presión de radiación generada por la energía liberada durante el proceso de acreción, que intenta expulsar la materia hacia afuera. Cuando un agujero negro se acerca a este límite, la radiación emitida es tan intensa que literalmente comienza a empujar y expulsar parte de la materia que intenta caer en él. Es como si el agujero negro estuviera comiendo tan rápido y con tanto desenfreno que comenzara a atragantarse con su propia comida. El J0529-4351 se encuentra exactamente en este límite crítico, alimentándose al máximo ritmo físicamente posible. Esto plantea preguntas profundas y desconcertantes para los científicos. ¿Cómo puede un agujero negro alcanzar semejante masa en un periodo de tiempo relativamente corto en términos cósmicos? Recordemos que este cuásar existe en una época en la que el universo apenas tenía 1.500 millones de años de edad. El Big Bang ocurrió hace aproximadamente 13.800 millones de años, lo que significa que este monstruo ya había alcanzado proporciones colosales cuando el cosmos era apenas un niño en términos evolutivos. Los modelos teóricos tradicionales sobre la formación y crecimiento de agujeros negros supermasivos no pueden explicar completamente cómo estos objetos alcanzan masas tan extraordinarias en tiempos tan breves. Los agujeros negros nacen del colapso de estrellas masivas, eventos cataclísmicos conocidos como supernovas. Pero incluso si una estrella extremadamente masiva colapsa, el agujero negro resultante tendría apenas unas pocas decenas de masas solares. Para crecer desde ese estado inicial hasta los 17.000 millones de masas solares del J0529-4351, el agujero negro tendría que engullir materia continuamente durante miles de millones de años. Sin embargo, el tiempo disponible desde el Big Bang hasta la época en que observamos este cuásar es insuficiente para ese crecimiento mediante acreción normal. Esto sugiere que los agujeros negros supermasivos en el universo primitivo podrían haberse formado mediante mecanismos radicalmente diferentes, quizás a partir de semillas mucho más masivas. Algunos astrofísicos teorizan que en las primeras etapas del cosmos,
enormes nubes de gas primordial podrían haber colapsado directamente en agujeros negros de masa intermedia, sin pasar por la etapa de formación estelar. Estas semillas masivas habrían tenido una ventaja inicial significativa, permitiéndoles crecer más rápidamente hasta alcanzar las dimensiones monstruosas que observamos en cuásares como el J0529-4351. Otra teoría intrigante sugiere que los agujeros negros supermasivos podrían crecer mediante fusiones. En el caótico universo primitivo, las galaxias colisionaban y se fusionaban con mucha mayor frecuencia que en la actualidad. Cuando dos galaxias se unen, sus agujeros negros centrales eventualmente se encuentran y se fusionan, combinando sus masas en un solo objeto aún más masivo. Este proceso de fusiones sucesivas podría explicar parcialmente cómo algunos agujeros negros alcanzaron tamaños tan extraordinarios en periodos de tiempo relativamente breves. Pero independientemente del mecanismo exacto de formación, lo que es innegable es la naturaleza absolutamente aterradora de estos objetos. El J0529-4351 no es simplemente un agujero negro grande. Es un fenómeno que desafía nuestra intuición sobre el universo. Su disco de acreción, con esos 7 años luz de diámetro, es un testimonio de la escala descomunal de los procesos físicos que ocurren en su entorno. Para visualizarlo, imagina que pudieras viajar a la velocidad de la luz. Te tomaría 7 años completos atravesar ese disco de un extremo al otro. Y durante todo ese tiempo, estarías rodeado de un infierno de radiación, calor extremo y fuerzas gravitacionales que convertirían instantáneamente cualquier materia ordinaria en plasma ardiente. Los científicos que estudian el J0529-4351 han utilizado múltiples instrumentos y técnicas para desentrañar sus secretos. Además del Very Large Telescope en Chile, han recurrido al Telescopio Espacial Hubble de la NASA y la Agencia Espacial Europea. Las observaciones en el espectro ultravioleta realizadas por el Hubble fueron cruciales para calcular el tamaño preciso del disco de acreción. Al analizar la luz emitida en diferentes longitudes de onda, los astrónomos pueden determinar las temperaturas y las velocidades del material en el disco, revelando la dinámica compleja de este sistema. Una de las características más sorprendentes del J0529-4351 es su espectro electromagnético. Los cuásares emiten radiación en prácticamente todas las longitudes de onda imaginables, desde ondas de radio de baja energía hasta rayos gamma de alta energía. Esta emisión multifrecuencia es una firma distintiva de los procesos energéticos extremos que ocurren cerca del horizonte de eventos del agujero negro. El horizonte de eventos es ese punto de no retorno, la frontera invisible más allá de la cual ni siquiera la luz puede escapar de la atracción gravitacional del agujero negro. Curiosamente, aunque llamamos a estos objetos agujeros negros, técnicamente no podemos ver el agujero negro en sí. Lo que observamos es la luz y la radiación emitida por el material que cae hacia él, el disco de acreción brillante que lo rodea. El agujero negro propiamente dicho es invisible, un vacío absoluto en el tejido del espacio-tiempo donde nada puede existir tal como lo conocemos. Sin embargo, su presencia se delata por los efectos gravitacionales masivos que ejerce sobre todo lo que lo rodea. Los astrónomos han descubierto que el J0529-4351 también genera lo que se conoce como erupciones cuasiperiódicas, o QPEs por sus siglas en inglés. Estos son estallidos breves pero intensos de rayos X que ocurren de manera regular en las cercanías de algunos agujeros negros supermasivos. Los científicos creen que estas erupciones podrían ser causadas por objetos más pequeños, quizás agujeros negros de masa intermedia o incluso estrellas, que orbitan el agujero negro principal y colisionan periódicamente con el disco de acreción, generando explosiones de energía detectables. Este descubrimiento del cuásar más brillante y el agujero negro de más rápido crecimiento no es simplemente un logro científico impresionante. Es una ventana hacia los procesos que moldearon el universo en sus etapas más tempranas. Los cuásares como el J0529-4351 existieron en una época conocida como la era de reionización, un periodo crítico en la evolución cósmica cuando las primeras estrellas y galaxias comenzaron a iluminar el universo oscuro que había permanecido en tinieblas durante cientos de millones de años después del Big Bang. Durante la era de reionización, la radiación ultravioleta intensa emitida por estas primeras fuentes de luz comenzó a ionizar el hidrógeno neutro que llenaba el espacio intergaláctico. Este proceso transformó fundamentalmente la estructura del universo, preparando el escenario para la formación de las estructuras complejas que observamos hoy. Los cuásares, con su luminosidad extraordinaria, desempeñaron un papel crucial en este proceso, actuando como faros cósmicos que iluminaron vastas regiones del espacio.
Pero el J0529-4351 también nos recuerda nuestra propia insignificancia cósmica. Cuando observamos este objeto, estamos mirando hacia atrás en el tiempo, contemplando la luz que comenzó su viaje cuando el universo tenía apenas una décima parte de su edad actual. Es una máquina del tiempo natural, un testimonio de la inmensidad del cosmos y de los procesos titánicos que ocurren a escalas que desafían toda comprensión humana. Lo más perturbador de todo esto es considerar el destino final de la materia que cae en este agujero negro. Una vez que algo cruza el horizonte de eventos, desaparece para siempre de nuestro universo observable. La información que contenía, su estructura, su historia, todo se pierde irremediablemente. Los físicos aún debaten sobre qué sucede exactamente con esta información, un problema conocido como la paradoja de la información del agujero negro. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, nada puede escapar de un agujero negro. Sin embargo, la mecánica cuántica sugiere que la información no puede ser destruida. Esta aparente contradicción es uno de los mayores enigmas sin resolver en la física teórica moderna. Algunos científicos especulan que los agujeros negros podrían eventualmente evaporarse mediante un proceso conocido como radiación de Hawking, propuesto por el físico Stephen Hawking. Según esta teoría, los agujeros negros emiten una radiación térmica extremadamente débil debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos. Sin embargo, para un agujero negro de la masa del J0529-4351, el tiempo necesario para evaporarse completamente sería inconcebiblemente largo, muchísimo mayor que la edad actual del universo. En escalas de tiempo inimaginables, tal vez el agujero negro finalmente desaparecería, devolviendo la información que había tragado de vuelta al cosmos en una forma radicalmente transformada. Mientras tanto, en el aquí y ahora cósmico, el J0529-4351 continúa su festín implacable. Cada segundo que pasa, millones de toneladas de materia cruzan su horizonte de eventos, desapareciendo para siempre en el abismo. Estrellas, planetas, nubes de gas, todo lo que tiene la desgracia de acercarse demasiado es inevitable y sistemáticamente consumido. Y lo más asombroso es que este monstruo no está solo. Los astrónomos estiman que podrían existir cientos, quizás miles de cuásares similares esperando ser descubiertos en las profundidades inexploradas del cosmos. El profesor Christian Wolff, líder del equipo que descubrió este cuásar récord, describió la experiencia con palabras que mezclan asombro científico con una fascinación casi infantil. Declaró que para él, la búsqueda de estos objetos extremos es como una cacería del tesoro cósmica, una aventura donde cada descubrimiento revela algo nuevo y sorprendente sobre la naturaleza del universo. Y tiene razón. Cada nuevo hallazgo astronómico nos acerca un paso más a comprender los misterios fundamentales de la existencia, las leyes que gobiernan el cosmos desde las escalas subatómicas hasta las dimensiones galácticas. El futuro de la investigación sobre el J0529-4351 promete ser igualmente emocionante. Los astrónomos planean utilizar instrumentos aún más avanzados para estudiar este cuásar en mayor detalle. El futuro Extremely Large Telescope, actualmente en construcción en Chile, tendrá un espejo primario de 39 metros de diámetro, convirtiéndolo en el telescopio óptico más grande del mundo. Con esta herramienta revolucionaria, los científicos esperan resolver detalles aún más finos del disco de acreción y del entorno inmediato del agujero negro, quizás incluso detectando las ondas gravitacionales generadas por la materia en espiral cayendo hacia su destrucción final. Además, el telescopio espacial James Webb, lanzado recientemente, ya está proporcionando imágenes sin precedentes del universo primitivo. Sus capacidades en el infrarrojo permiten observar objetos extremadamente distantes y débiles, potencialmente revelando cuásares aún más antiguos y más luminosos que el J0529-4351. Es muy posible que en los próximos años, este récord actual sea superado por descubrimientos aún más extraordinarios. Pero más allá de los números y las estadísticas impresionantes, lo que hace que el J0529-4351 sea verdaderamente fascinante es lo que representa a nivel existencial. Es un recordatorio de que vivimos en un universo dinámico y violento, donde fuerzas increíblemente poderosas moldean constantemente la estructura del cosmos. Es fácil olvidarlo en nuestra vida cotidiana, donde los cambios ocurren a escalas humanas, donde el sol sale cada mañana con predecible regularidad. Pero ahí afuera, en las profundidades del espacio, se desarrollan dramas cósmicos de proporciones inimaginables. Pensar en el J0529-4351 también nos obliga a confrontar nuestra propia mortalidad cósmica. Nuestro Sol, esa estrella que nos proporciona luz y calor, que hace posible la vida en la Tierra,
es apenas un grano de arena en comparación con este monstruo. Y algún día, dentro de unos 5.000 millones de años, nuestro Sol también llegará al final de su vida, expandiéndose en una gigante roja antes de colapsar en una enana blanca. Pero incluso ese destino final palidece en comparación con el horror de ser devorado por un agujero negro supermasivo. Afortunadamente para nosotros, el J0529-4351 se encuentra a una distancia tan inmensa que no representa ninguna amenaza para nuestro planeta o nuestro sistema solar. Su luz ha viajado más de 12.000 millones de años para llegar hasta nosotros, lo que significa que el cuásar que observamos en realidad existió hace más de 12.000 millones de años. Es muy posible que ya no exista en su forma actual, que haya evolucionado o cambiado de maneras que no podemos predecir. Esta es una de las peculiaridades de la astronomía. Siempre estamos observando el pasado, contemplando fantasmas luminosos de objetos que podrían haber desaparecido hace eones. Y sin embargo, esa distancia y ese desfase temporal no disminuyen la importancia de este descubrimiento. Al estudiar el J0529-4351 y otros cuásares similares, los astrónomos están literalmente reconstruyendo la historia del universo, pieza por pieza, descubrimiento por descubrimiento. Cada nueva observación añade un dato más al rompecabezas cósmico, acercándonos gradualmente a una comprensión completa de cómo el universo evolucionó desde el caos primordial del Big Bang hasta la estructura compleja y ordenada que observamos hoy. Antes de terminar, es importante reflexionar sobre el impacto cultural y filosófico de descubrimientos como este. Los agujeros negros han capturado la imaginación popular durante décadas, inspirando innumerables obras de ciencia ficción, películas, libros y arte. Pero los agujeros negros reales son muchísimo más extraños y fascinantes que cualquier cosa que la ficción pueda inventar. Son laboratorios naturales donde las leyes de la física se estiran hasta sus límites absolutos, donde el tiempo y el espacio se distorsionan de maneras que apenas podemos comenzar a comprender. El J0529-4351 nos recuerda que vivimos en un universo lleno de maravillas y horrores, un cosmos que es simultáneamente hermoso y aterrador en sus extremos. Nos recuerda nuestra conexión con el cosmos, el hecho de que los átomos que componen nuestros cuerpos fueron forjados en los corazones de estrellas que vivieron y murieron hace miles de millones de años. Somos literalmente polvo de estrellas, materia cósmica organizada de manera compleja que ha alcanzado la capacidad de contemplar y comprender su propio origen. Y así, mientras el J0529-4351 continúa su banquete cósmico interminable, devorando el equivalente a un sol cada día, nosotros continuamos observando, midiendo, calculando, tratando de desentrañar los secretos del universo. Es una búsqueda que nunca terminará, porque el cosmos es infinito en su complejidad y sus misterios. Pero es precisamente esa búsqueda lo que nos define como especie, esa curiosidad insaciable que nos impulsa a mirar hacia las estrellas y preguntarnos qué hay allá afuera, más allá de los límites de nuestro pequeño mundo azul. El descubrimiento del cuásar más brillante y el agujero negro de más rápido crecimiento es mucho más que una noticia científica. Es un recordatorio de que aún queda muchísimo por descubrir, que el universo guarda secretos que apenas estamos comenzando a vislumbrar. Y mientras miramos hacia ese futuro de descubrimientos, mientras esperamos las revelaciones que traerán los nuevos telescopios y las nuevas tecnologías, podemos estar seguros de una cosa: el cosmos continuará sorprendiéndonos, asombrándonos y recordándonos nuestra humilde posición en esta inmensidad infinita. El J0529-4351 es un monstruo, sin duda, pero también es un maestro, enseñándonos lecciones profundas sobre la naturaleza del universo, sobre las fuerzas fundamentales que gobiernan la realidad, sobre la fragilidad y la belleza de la existencia. Y por eso, a pesar del terror que inspira, también debemos estar agradecidos de vivir en una época donde podemos observar y estudiar estos fenómenos extraordinarios, donde la tecnología nos permite ser testigos de los procesos más extremos y violentos del cosmos desde la seguridad de nuestro pequeño planeta. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda que ahí arriba, más allá de lo que tus ojos pueden ver, más allá de lo que tu mente puede imaginar, existen maravillas como el J0529-4351. Monstruos brillantes y hambrientos que devoran estrellas como si fueran aperitivos, que brillan con la luz de 500 billones de soles, que existen en los límites extremos de lo físicamente posible. Y recuerda también que somos afortunados de ser la especie que puede comprender, aunque sea parcialmente, estos fenómenos asombrosos. Esa es nuestra génesis humana, la capacidad de maravillarnos, de cuestionar, de buscar respuestas en la oscuridad infinita del cosmos.